En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos fieles, entonces, Cristo Rey, la importantísima y solemnísima fiesta de Cristo Rey. Esta festividad fue introducida en la liturgia por el Papa Pío XI en 1925 por medio de su encíclica Quas Primas, y reviste para nosotros especial importancia, pues en los tiempos actuales que vivimos, que parecen los últimos, por todo lo que vemos, más que nunca la realeza de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es negada, atacada y conculcada. En efecto, vemos que nuestras sociedades modernas han desentronizado a Cristo. En nuestras naciones, que antaño eran católicas, Dios, nuestro Señor Jesucristo, era antes reconocido por el Estado, y su santa religión católica era tenida como la oficial del mismo, y con exclusión de todo otro culto. Por lo cual, a Cristo se le rendía culto público. Se tenía en cuenta su santa ley al momento de gobernar, de dictar leyes. Cristo antes, en nuestras sociedades, era el centro. Él antes lo imbuía todo, y no había nada que escapara a su benéfico influjo. Pero desgraciadamente, hace tiempo que tan dichoso y grandioso estado de cosas cesó de ser. Sí, tristemente, nuestras sociedades incidieron en la apostasía, pues dejaron de reconocer a Cristo como su Dios y Señor, y de seguir su santa religión católica. En cuanto a naciones, cesaron de rendir culto público a Dios nuestro Señor Jesucristo. Dejaron de tener en cuenta su ley santísima al momento de gobernarse, llegando al extremo que vemos hoy día de legislar contrariamente a lo que Cristo manda. Tantos ejemplos que podrían darse: aborto, planificación, anticoncepción, divorcio, homosexualidad, y un larguísimo, etcétera. Tuvo leyes contra Cristo. Pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Podría preguntarse uno. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que naciones que antes eran católicas, que tenían a Cristo como rey, que, como decíamos, era el centro y todo influía, en todo influía, cómo puede ser que hayan apostatado tan miserablemente y sacado a Cristo de la vida pública? Sin duda, ha sido un muy largo proceso que ha durado siglos. Podríamos remontarlo hacia el Renacimiento hasta nuestros días, agravándose, por supuesto, y empeorando cada vez más las cosas a medida que sigue el tiempo. Pero podemos señalar más concretamente como causa de este destronamiento de Cristo la execrable doctrina del liberalismo, que ha sido condenada innumerables veces por el magisterio de la Santa Iglesia Católica, junto con todas sus falsas libertades modernas. Efectivamente, uno de los postulados fundamentales del liberalismo es el laicismo de Estado. Esto es, que el Estado sea neutro en materia religiosa, sin reconocer ningún culto públicamente, o dicho con otras palabras, que el Estado sea ateo, puesto que no reconoce ni adora al Dios único y verdadero. Esto es un pernicioso y gravísimo error, pues los estados, en cuanto a personas morales, tienen la obligación de reconocer, sujetarse y rendir culto público a Dios. Esto es así porque Dios es, en última instancia,
el creador también, y por tanto, Señor, de las sociedades en cuanto tales. ¿Por qué? Porque al haber Dios hecho al hombre social por naturaleza, de manera que no se basta a sí mismo, sino que necesita vivir en sociedad para suplir sus necesidades, es por lo mismo Él, Dios, el autor de la humana sociedad. Y por esto, esta, en cuanto tal, en cuanto sociedad, debe sujetarse y rendirle culto público. Además de que resulta verdaderamente absurdo decir que Dios sea el Señor de las personas individuales y merezca de estas sumisión, reconocimiento, adoración, pero que la acumulación de esas personas individuales, unidas en sociedad, no estén obligadas a lo mismo. Ridículo y absurdo, por separado, unidos. Es obligación de reconocer a Dios, de sujetarse, de adorarlo. Por tanto, si lo miramos y pensamos bien, el liberalismo es uno de los mayores enemigos de Cristo Rey. Y lo mismo se ha dicho, por supuesto, del comunismo, del socialismo y en general de todo el izquierdismo, que en última instancia proceden del liberalismo, o puro humanismo en el fondo, naturalismo. Pues todos ellos hacen causa común para destronar a Cristo Rey y sacarlo de las naciones, de las sociedades, de la vida pública, en uno u otro sistema. Ambos, Cristo Rey, quítate. El hombre por sí solo se va a encargar. Y así nos va. Sin duda alguna, tiempos terribles son los que nos han tocado vivir, que parecen ser los últimos. ¿Será que nuestras naciones podrán volver a ser católicas como lo eran antes? Es lo que uno desearía de todo corazón, pero tristemente parecería que no, pues el mal, en vez de mejorar, va agravándose día tras día. Eso lo vemos. Además tenemos las profecías que nos hablan de un estado de cosas calamitoso hacia el fin de los tiempos, a la vuelta de Dios nuestro Señor Jesucristo. Recordemos sus palabras. Cristo se pregunta: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe sobre la tierra? Son palabras, si uno las medita bien, fuertes de Cristo. ¿Hallará fe? ¿Habrá alguien que crea en Él, que lo proclame como Cristo Rey? Nos está dando a entender claramente que las cosas, cuando Él vuelva, no van a ser muy halagüeñas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Nos cruzamos simplemente de brazos y no hacemos nada? Por supuesto que no, sino que hemos de hacer todo lo posible porque Cristo reine. Primeramente, en nuestras vidas. En segundo lugar, en nuestras familias. Y en tercer lugar, hacer todo lo posible porque reine en nuestras naciones. Si se logra o no, es otra cosa. Hay que hacer todo lo posible, porque dependa de uno. Y esto último, hacer que reinen nuestras sociedades de nuevo, jamás será posible si primeramente no comenzamos por nosotros mismos y nuestras familias. Y así, primeramente, pues, hemos de buscar hacer que Cristo reine realmente en nosotros, que Cristo sea verdaderamente el Rey de nuestras almas, por medio de una vida en estado de gracia, vivir confesados en gracia de Dios. Si vivo en pecado mortal, cual Dios no quiera, entonces evidentemente que Cristo no reina en mi alma. Es más, el que comete pecado mortal, Dios nos guarde y libre, arroja a Cristo de su alma, lo desentroniza de su corazón y en su lugar pone al enemigo,
a Satanás, así de fuerte como suena, pero así es el pecado mortal. Y cuando decimos que Cristo debe ser Rey de nuestra alma, significa también que Él debe ser el centro absoluto de nuestras vidas. Todo lo que hagamos debe partir de Él y estar encaminado hacia Él. Y esto conlleva consecuencias muy prácticas en nuestra vida. Vidas, primeramente, en gracia de Dios, como es obvio, recién decíamos, vivir en estado de gracia. Vidas marcadas por la oración. ¿Cómo voy a proclamar que Cristo reina? Que Cristo es mi Rey, si no hago oración. Precisamente la oración, una de sus finalidades principales y principalísimas es la adoración a Dios. Es el reconocimiento de nuestra nada y dependencia de Él. Vidas apartadas del mundo, y aquí cada uno piensa y medite. Vidas apartadas del mundo, de lo mundano, de tantas cosas que el mundo nos ofrece y que son indignas de alguien que se precie tener a Cristo por Rey y que nos dejamos enredar por todas esas cosas. Modas mundanas. Las mujeres, las jóvenes piensan como que Cristo es mi Rey y me he visto según los dictámenes del mundo. Convirtieron en ocasión de pecado, escándalo para los demás, piedra de tropiezo. Música del mundo, Cristo es mi Rey. Escucho esa basura, y me perdonan la palabra, de lo que el mundo me ofrece. Y llámenle lo que quieran, reggaetón, rock and roll, metal, el género casi que quieran. Y Cristo es mi Rey. Yo escucho esa basura. Y eso sí, el canto gregoriano, qué aburrido, me duele. Meditemos, analicémonos. Películas también. Cristo es mi Rey y soy un súbdito de Hollywood. No pasa semana y tal vez algunos ni día que uno no pierda tiempo de nuevo la palabra en esa basura, porque eso es en última instancia. Hollywood no se propone sacar buenos católicos, sacar soldados de Cristo Rey con sus películas, todo lo contrario, llenas de pecado, de falsas doctrinas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué será que vuelvo y peco de nuevo y no mejoro? Y Cristo es mi Rey. Y yo perdiendo tiempo en todo eso. O series, redes sociales, lo que quieran. Piense cada uno. Medite. Yo he entregado todo eso y voy a decir que Cristo es mi Rey. ¿Cómo vamos a estar como estamos en nuestras sociedades? En el fondo debe ser todo un castigo de Dios por toda esa falta de coherencia. Como Cristo realmente no reinaba en las almas, entonces Cristo dijo, bueno, que se siga lo lógico. Permitió el castigo, que no reine en la sociedad, con todo el mal que eso lleva. En segundo lugar, debemos buscar que Cristo reine en nuestras familias. Que Él sea realmente el centro de la vida familiar. No una cosa más, o algo de adorno, un accesorio, no, el centro de la vida familiar. Aquí evidentemente que juega un papel fundamental la educación católica de los hijos, apartándolos de todo lo malo y peligroso para sus almas. Papás, atención, cuidado con el celular, el internet, malas amistades, ¿a dónde permiten que vayan sus hijos? Ustedes van a dar cuenta, Dios, de eso. ¿Cómo se visten sus hijas? Atención. Apartarlos de lo malo y peligroso y dándoles, por supuesto, una profunda formación religiosa. Que conozcan su fe, que sepan el catecismo, para que puedan tener una fe firme, honda, arraigada,
para que no pase que cuando lleguen a los 16 años, 18, y se topen con el profesor ateo, comunista, lo que quieran, ahí se acabó. Y Cristo reina. Digo que Cristo es mi rey y yo no hago nada porque reino en mi familia. Permito también todas estas cosas en mis hijos. Atención, padres de familia. Hay que meditar estas cosas. Porque nada sirve que yo diga Cristo Rey. Y dejo a mis hijos como si fueran uno más del mundo mundial. Sigan el curso todo el resto. Pensando que tal vez cuando llevarlos a misa los domingos o de vez en cuando basta. No sé. En una familia donde Cristo verdaderamente reina, por supuesto que no puede faltar la oración en familia. Como va a decir que Cristo es mi rey, no rezamos nunca en familia. Jamás. Los niños se rezan el Santo Rosario. En las oraciones de la mañana, en la noche, por lo menos el Santo Rosario. Tal vez, si cada uno piense, porque estas cosas puede que ocurran, y bendecir los alimentos juntos en familia. Hay que meditar. Como decir que Cristo es mi rey, si no arengo a mi familia, para que recemos juntos. Y dicho sea de paso, rezar en familia trae inmensas bendiciones. Inmensas. Una familia que realmente reza unida, junta, se mantiene unida. Es verdad que a veces puede ocurrir que a pesar de los esfuerzos que uno haga, tal vez uno no logre que Cristo reine realmente en la familia. Sea porque el esposo o tal vez la esposa no colaboran, no cooperan, no ayudan a hacer eso. Sea porque los hijos tal vez se han desviado y no hacen caso por más que uno les diga. Pero lo fundamental es que uno haga todo lo que esté en su mano para que Cristo reine en la familia. Supongamos el peor escenario, lo intenté, no se pudo, tal vez tarde, intenté, a veces pasa eso, no se entera, ya ha pasado el tiempo de todas esas cosas y no lo logro. Bueno, pero debo intentarlo, porque al momento de Dios juzgarme, eso es lo que van a tomar cuentas. Entonces, padres y particularmente los padres de familia, estar bien pendientes. La cabeza del hogar, sobre él recae principalmente esta responsabilidad. No solo la mujer muchas veces es la que empieza a mover todo eso, pero el hombre es el principal responsable. Y si por su negligencia Cristo no reina en la familia, va a dar cuentas a Dios, por supuesto. Entonces, meditemos esas cosas, vayamos pensando. Y en tercer lugar, debemos buscar que Cristo reine en nuestras sociedades. Como decíamos antes, parecería, en vistas a todo lo que vivimos y cómo está el mundo que va empeorando, y teniendo en cuenta las profecías, que nuestras sociedades no volverán a ser católicas como antes lo eran. Pero no obstante esto, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Cristo reine en ellas. Pues pensar simplemente en cruzarnos de brazos, encerrarnos en nuestra casa, en la pieza, y no hacer nada, es tentación perniciosísima del maligno. Si los malos hacen y trabajan tanto porque reina el mal, el pecado, por instaurar el aborto, la anticoncepción, la homosexualidad, por regenerar a los niños, con lo que hoy vivimos y vemos, ideología de género, lo que quieran llamarle, ellos hacen tanto esfuerzo para todo esto, nosotros no haremos otro tanto y más para que Cristo sea conocido y amado de los hombres por los cuales murió, para que Cristo reine. Por tanto, como ya hemos indicado, hemos de comenzar porque Cristo reine en nosotros mismos y en nuestras familias, y después buscar lo mismo en todos aquellos que nos rodean, todos aquellos que la providencia ha puesto
en nuestro camino, en nuestras vidas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Buscar que el mayor número de almas se conviertan y tengan a Cristo por Rey. Para concluir, queridos fieles, queremos invitarlos a que nos analicemos sobre esto último que hemos dicho, sobre cómo está Cristo Rey en nosotros mismos, en nuestras familias y aquellos que nos rodean. Debemos tener cuidado, no sea nos ocurra que nos llenemos la boca, eso sí, del reinado social de Cristo Rey debe impregnar la sociedad, las leyes, bla, bla, bla. Y por otro lado, vivamos en pecado mortal. Esto es, Cristo desentronizado por nosotros mismos de nuestras almas. Si así oráramos, seríamos unos farsantes, realmente. Entonces, comencemos por nosotros mismos. Una buena confesión. Cada uno sabrá en su conciencia. Decirnos realmente a no solo evitar el pecado mortal, por supuesto, lo principal, lo primero, pero buscar la santidad. Como decíamos antes, sí, Cristo Rey, pero mi vida más mundana imposible, no. Y lo mismo se ha dicho respecto a nuestras familias. De nada nos servirá decir con los labios, Cristo es Rey, si Él no reina en ellas. O por lo menos, si no hacemos nada, porque reina, como decíamos, tal vez uno no lo logre, puede ocurrir. Y es una gran cruz y pesar, pero hacer lo que uno pueda y dependa de uno. Asimismo, ¿qué provecho nos vendrá de proclamar en alto que Cristo debe reinar en la sociedad si no hago lo que está en mi mano para que así sea, para que reine en el ambiente en que yo me muevo, la gente que conozco, que trato, lo que hacemos hace unos momentos? Por tanto, queridos fieles, meditemos estas cosas el día de hoy y pidámosle a Dios nuestro Señor Jesucristo que reine en nuestros corazones, que reine en nuestras almas, en nuestras familias, en nuestras sociedades. Pidámosle que acorte los tiempos y acerque el gran día de su glorioso segundo advenimiento, donde Él vendrá como Rey, lleno de gloria y majestad. Qué hermoso que será eso. Muchas veces lo vemos con un enfoque equivocado. Ay, no, qué miedo, la venida de Cristo, el juicio. No, qué hermoso. Cristo que es tan despreciado, tan atacado, y que venga todo regio, lleno de gloria, lleno de majestad, a vindicar todos esos ultrajes que nuestras sociedades modernas le han inferido y infieren todavía. Va a ser hermoso contemplar eso. Eso sí, si estamos del lado de los que su corazón realmente Cristo reina allí. Pidámosle, apresure los tiempos, los acorte, pues cuando Él venga como Rey, allí acabará definitivamente todo mal. Él acabará entonces con esta crisis tan tremenda que estamos padeciendo en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, y restaurará todas las cosas en sí mismo. Pidámoslo pues con muchísimo fervor, y pidámoslo por medio de la Santísima Virgen, de María Reina, porque la Virgen es reina, junto con Cristo que es Rey. Pidámosle a ambos esta gracia. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.